Gene Hackman compró un caballo flaco y débil en una subasta, un animal despreciado por todos, pero nunca imaginó que lo que ese caballo haría por él en el futuro superaría cualquier expectativa. «Ese caballo no vale ni un centavo, viejo, ni para tirar de una carreta», dijo un hombre de sombrero polvoriento mientras escupía al suelo. Gene Hackman, con las manos en los bolsillos y el ceño ligeramente fruncido, ignoró el comentario. Sus ojos, ocultos bajo el ala de su sombrero, estaban fijos en aquel animal que parecía haber sido olvidado por la vida misma. Los demás caballos en la subasta eran majestuosos, con crines brillantes y músculos bien definidos. Los compradores pujaban por ellos con entusiasmo, levantando sus carteles sin dudar. Pero ese caballo flaco, de pelaje grisáceo, opaco y mirada perdida, no despertaba más que risas y desdén. El subastador, un hombre robusto con bigote grueso y una voz entrenada para sonar imponente, apenas se molestó en presentarlo. «Este es el último lote del día. Macho, 5 años. No muy fuerte, pero... bueno, tiene 4 patas y respira». La gente soltó una carcajada. Nadie levantó la mano. Nadie excepto Gene. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos voltearon a verlo con incredulidad. Otros sacudieron la cabeza como si estuviera cometiendo una locura. «¿Está seguro, señor Hackman?», preguntó el subastador, ladeando la cabeza con una sonrisa burlona. Gene solo asintió. $3 y es suyo. Nadie más va a ofrecer por esta pobre bestia». Hubo más risas. Unos chiflidos. Alguien comentó en voz baja: «¡Qué desperdicio de dinero!». Gene no dijo nada. Se acercó al corral donde el caballo permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, como si ya estuviera acostumbrado a no ser querido. Le tendió la mano con calma. El animal no retrocedió, pero tampoco mostró interés. «Te llamaré Spirit», murmuró Gene, casi para sí mismo. El nombre no era un capricho. Lo sentía en los huesos. Ese caballo tenía algo que los demás no veían. Un fuego apagado, tal vez. Pero el fuego, si se cuida bien, puede avivarse de nuevo. Un peón del rancho se acercó, sujetando la cuerda atada al cuello de Spirit. «¿Seguro que quiere llevárselo, patrón?», preguntó con tono de duda. Gene tomó la cuerda con firmeza. «Los mejores caballos no siempre nacen campeones», respondió, y sin decir más, condujo a Spirit fuera del bullicio de la subasta. La tarde estaba cayendo cuando llegaron al rancho. Spirit caminaba lento, como si cada paso le pesara. Pero Gene no tenía prisa. Al llegar al corral, le quitó la cuerda y lo dejó en libertad. Spirit no huyó, ni corrió como los caballos salvajes cuando sienten la tierra bajo sus cascos. Solo se quedó ahí, inmóvil, con la mirada clavada en algún punto del horizonte. Spirit no se movió. Ni un solo músculo se tensó en su cuerpo delgado. Solo permaneció ahí, con las orejas en punta, observando más allá del corral, como si aún estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Gene suspiró y se acomodó el sombrero antes de apoyarse en la cerca. No intentó acercarse más. No intentó tocarlo. Sabía que los caballos como Spirit no se conquistaban con la fuerza, sino con paciencia, con constancia, con tiempo. La luna ya asomaba cuando Gene se retiró al pórtico de su casa y encendió un cigarro. Desde ahí podía ver el corral. Spirit no se había movido de su sitio. No comió del heno que le dejó ni se acercó al agua. Solo estaba ahí, como si su espíritu estuviera en otra parte, atrapado en algún recuerdo que solo él entendía. Gene entrecerró los ojos. Había visto muchos caballos en su vida, los fuertes, los veloces, los tercos, los nobles y los rotos. Spirit no estaba simplemente flaco o débil, estaba roto por dentro. «Bueno, viejo», murmuró para sí mismo, dejando escapar el humo. «Supongo que vamos a tardar un poco en entendernos». A la mañana siguiente, Gene caminó hasta el corral con calma, sosteniendo un balde de avena en una mano y un lazo en la otra. Spirit levantó la cabeza al verlo, pero no retrocedió. Simplemente lo observó con esos ojos profundos,
desconfiados, listos para huir si algo se movía demasiado rápido. Jean se apoyó en la cerca y arrojó un poco de avena en el suelo, justo frente a Spirit. Luego, sin decir nada, se sentó en un viejo tronco dentro del corral y esperó. El viento soplaba con suavidad, levantando pequeñas nubes de polvo. Spirit mantuvo la distancia por un largo rato, como si estuviera debatiendo si confiar en aquel hombre o no. Pasaron los minutos. Luego, pasaron las horas. Jean no se movió. El sol estaba alto cuando Spirit finalmente bajó la cabeza y comenzó a olfatear la avena. No comió de inmediato. Solo la inspeccionó como si aún no estuviera convencido de que no era una trampa. Jean sonrió con calma. «Eso es, muchacho. Tómate tu tiempo». Días pasaron en la misma rutina. Jean no lo apresuró. No lo forzó. Llegaba al corral cada mañana, dejaba un poco de comida, se sentaba y esperaba. Spirit empezó a acostumbrarse a su presencia. Ya no se tensaba tanto cuando Jean llegaba. Ya no lo miraba con ese aire de sospecha. Pero tampoco se acercaba. Era un juego de paciencia. Y Jean estaba dispuesto a jugarlo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Jean hizo algo diferente. Entró al corral con calma, como siempre. Pero esta vez no dejó la comida en el suelo. La sostuvo en la palma de su mano extendida y esperó. Spirit ladeó la cabeza, dudoso. El tiempo pasó. Jean no se movió. Los segundos se alargaron hasta parecer eternos. Spirit observó la avena, luego a Jean, luego otra vez la avena. Su respiración era tranquila, pero sus músculos seguían tensos, listos para salir corriendo si algo le parecía fuera de lugar. Jean no hizo ningún ruido, solo esperó. Y entonces, como si fuera un simple golpe de viento, Spirit dio un paso al frente. Fue solo un paso, un pequeño movimiento. Pero fue suficiente. Jean sintió cómo la respiración del caballo se volvía más profunda. Spirit volvió a dudar, pero la tentación fue más fuerte. Se inclinó apenas y tomó un poco de avena con los labios, retirándose al instante, como si temiera haber cometido un error. Jean contuvo la sonrisa. «Así es, viejo. Así es». Spirit no huyó. No retrocedió más. Por primera vez, el caballo roto había decidido confiar. Y para Jean eso lo significaba todo. El cielo estaba despejado aquella mañana, con solo unas pocas nubes dispersas flotando sobre las montañas. Jean se ajustó el sombrero y revisó la montura que había colocado sobre Spirit. No era la primera vez que intentaba subirse a su lomo, pero esta vez el caballo no se apartó ni hizo ademán de resistirse. Permaneció quieto, con las orejas atentas y los ojos fijos en él, como si finalmente aceptara la presencia del hombre que, día tras día, había demostrado que no tenía intención de hacerle daño. Jean le dio unas palmaditas suaves en el cuello antes de montar con cautela, sin movimientos bruscos, sin apresurar el momento. Spirit no se tensó. No hubo relinchos de protesta ni pasos nerviosos, solo una calma contenida, una aceptación silenciosa. Por primera vez, Jean sintió que Spirit realmente confiaba en él. Avanzaron a paso lento por el sendero que llevaba a la montaña, dejando atrás la llanura del rancho. Spirit caminaba con seguridad, pero con la misma prudencia que Jean, sintiendo el terreno, reconociendo cada piedra y cada curva del camino. El aire era fresco. La brisa apenas movía las hojas de los árboles, y a lo lejos un halcón planeaba en círculos sobre el valle. Todo parecía en calma, como si la naturaleza hubiera decidido regalarles un día perfecto para cabalgar. Pero la montaña es traicionera, y el clima en estas tierras puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Jean lo notó cuando sintió el primer golpe de viento frío recorrer su espalda. Miró hacia el cielo y frunció el ceño al ver cómo las nubes grises comenzaban a juntarse, cubriendo el azul con un tono oscuro y pesado. Spirit también lo sintió. Sus orejas se movieron con inquietud y su paso, aunque firme, se volvió más tenso.
Un trueno retumbó en la distancia, y de inmediato la brisa se convirtió en viento, sacudiendo las copas de los árboles con una fuerza creciente. La lluvia llegó sin previo aviso, sin piedad, golpeando la tierra con intensidad. El sendero, que minutos antes era estable, comenzó a volverse resbaladizo, convirtiendo el polvo en lodo y haciendo que las piedras sueltas rodaran cuesta abajo. Jean sujetó las riendas con firmeza, tratando de mantener la calma para no alterar a Spirit, pero sabía que debían regresar cuanto antes. El caballo avanzó con pasos cautelosos, esquivando las rocas que el agua comenzaba a arrastrar. La tormenta arreciaba con cada minuto que pasaba, y la visibilidad se reducía a medida que la cortina de lluvia oscurecía el paisaje. Fue en una curva estrecha del sendero donde todo sucedió. El suelo, empapado y frágil, cedió bajo el peso de Jean antes de que pudiera reaccionar. Su pie resbaló, y en un parpadeo sintió cómo la tierra desaparecía bajo él. No tuvo tiempo de aferrarse a nada. Un instante estaba sobre Spirit, y al siguiente su cuerpo se precipitaba hacia el vacío. El impacto contra el agua helada le arrebató el aire de los pulmones. La corriente del río lo arrastró con una violencia abrumadora, haciéndolo girar sin control, golpeándolo contra las rocas sumergidas y envolviéndolo en un torbellino de espuma y barro. Intentó nadar, pero la fuerza del agua lo empujaba hacia abajo cada vez que trataba de salir a la superficie. Sus brazos se agitaban en busca de algo a lo que aferrarse, pero solo encontró la nada. Por un momento pensó que no saldría de ahí, y entonces, entre el rugido del río y la furia de la tormenta, escuchó un relincho. Spirit estaba allí. No había huido. No se había quedado inmóvil por el miedo. Estaba de pie en la orilla, con los músculos tensos y la mirada clavada en Jean, sin dudar, sin titubear. Antes de que el hombre pudiera siquiera asimilarlo, el caballo saltó al agua. El río lo envolvió de inmediato, pero Spirit no se dejó llevar. Pateó con fuerza, luchó contra la corriente con la misma determinación con la que había sobrevivido a una vida de desprecio y abandono. Jean sintió la cuerda de la brida enredarse en su brazo y se aferró a ella con lo poco que le quedaba de fuerza. Spirit tiró de él con fiereza, avanzando con cada latido, con cada bocanada de aire que lograba tomar entre las olas furiosas del río. El lodo resbalaba bajo las manos de Jean cuando por fin alcanzaron la orilla. Con el pecho ardiendo por el esfuerzo y los músculos temblorosos por el frío, se arrastró hasta tierra firme y quedó de rodillas, tosiendo el agua que aún llenaba sus pulmones. Cuando finalmente alzó la vista, vio a Spirit de pie frente a él, empapado, con el aliento agitado, pero sin apartar la mirada. Jean levantó una mano y la apoyó en el cuello del caballo, sintiendo el calor de su cuerpo, la vida que latía con fuerza bajo su piel húmeda. «Me salvaste, viejo», murmuró con la voz rasposa y débil. Spirit inclinó la cabeza, bufando con suavidad como si comprendiera lo que esas palabras significaban. No era solo un hombre y su caballo. Eran dos almas que, de algún modo, habían encontrado su camino juntas. Los días pasaron con la calma habitual del rancho, pero algo había cambiado. Spirit y Jean ya no eran dos seres separados por la desconfianza. Después de aquella tormenta, después de aquella noche en la que Spirit lo había sacado del río con su propia fuerza, el vínculo entre ellos se volvió inquebrantable. El caballo ya no apartaba la mirada cuando Jean se acercaba. Ya no se tensaba ante su toque, y cuando cabalgaban juntos, lo hacían como si fueran uno solo. Sin embargo, la tranquilidad del rancho no duró mucho. Todo comenzó con un murmullo en el pueblo, apenas un comentario suelto en la taberna o en la tienda de suministros. Luego, los murmullos se convirtieron en historias, y las historias en exageraciones. En cuestión de días, todo el mundo hablaba de ese caballo que había salvado a Jim Hackman de morir ahogado. Algunos lo contaban con admiración, otros con escepticismo, y unos pocos con burla, pero nadie podía negar que la historia se había esparcido como pólvora.
Para muchos, era difícil de creer que aquel animal flaco y sin gracia, el mismo que nadie quiso comprar en la subasta, hubiera hecho algo así. Y fue precisamente ese detalle el que llamó la atención de las personas equivocadas. El primer visitante llegó una tarde polvorienta, cuando Jean estaba en el corral, cepillando con calma el lomo de Spirit. El caballo estaba tranquilo, con los ojos entrecerrados, disfrutando del roce del cepillo contra su piel. El sonido de cascos sobre la tierra seca interrumpió la paz del momento. Jean levantó la vista y vio a un hombre acercarse montado en un caballo castaño. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y llevaba el sombrero inclinado hacia adelante, como si el sol le molestara. Pero Jean lo reconoció antes de que hablara. «No puede ser», murmuró para sí mismo entrecerrando los ojos. El hombre desmontó con facilidad y caminó hacia la cerca del corral. «Jean Hackman, pensé que estabas muerto o retirado del mundo». Jean sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. «Casi lo primero, pero me salvó este viejo». El hombre miró a Spirit con curiosidad. «Entonces es cierto, el caballo que rescató a su dueño de una muerte segura. No todos los días se escucha algo así». Jean no respondió de inmediato. Sabía que su viejo amigo no había venido solo por curiosidad. «¿Qué quieres, Frank?» Frank O'Connor, un entrenador de caballos con fama en toda la región, cruzó los brazos sobre la cerca y miró de nuevo a Spirit. «Quiero ver de qué está hecho este caballo». Jean arqueó una ceja, dándole una mirada que dejaba claro que no estaba interesado en lo que venía a proponer. Spirit no es un caballo de espectáculo, ni de carreras. Es solo un buen compañero. Frank sonrió como si ya esperara esa respuesta. «Jean, te conozco desde hace años. Sé cómo piensas, pero también sé que en el fondo no puedes negar lo que tienes delante. Este caballo no es solo un sobreviviente, tiene fuego en los ojos. ¿Por qué no lo pruebas?» Jean negó con la cabeza. «No necesito probar nada». Frank suspiró y se enderezó, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. «No eres el único que ha oído la historia, Jean. La gente en el pueblo está hablando. Y algunos no lo hacen con buenas intenciones». Jean frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Frank miró a Spirit una última vez antes de responder. «Digo que no todos están contentos con que un caballo al que llamaron basura ahora sea visto como especial. Y algunos pueden querer demostrar que no es nada del otro mundo. A su manera». Jean sintió un malestar en el pecho. Sabía lo que eso significaba. Sabía cómo era la gente en esos lugares. Cuando algo o alguien desafía las expectativas, siempre hay quien quiere verlo caer. Frank se subió de nuevo a su caballo. «Si quieres protegerlo, muéstrales de qué está hecho». Luego tiró de las riendas y se marchó, dejando a Jean con un peso en los hombros que no había sentido en años. Esa noche, mientras estaba sentado en el pórtico con un cigarro entre los dedos, Jean miró hacia el corral. Spirit estaba ahí, con la cabeza levantada, observando la llanura como si también sintiera que algo estaba por venir. Jean exhaló el humo lentamente. Nunca había pensado en Spirit como un caballo de carreras. Nunca lo vio como algo más que lo que era. Su compañero, su amigo. Pero las palabras de Frank se quedaron en su mente, golpeando una y otra vez como la corriente del río aquella noche. Sabía que, si no tomaba una decisión, alguien más lo haría por él. Y ese pensamiento lo inquietaba más que cualquier otra cosa. «¿Qué dices, viejo?», murmuró, sin esperar respuesta. Spirit giró la cabeza y lo miró, con esa intensidad tranquila que siempre tenía. Jean suspiró y apagó el cigarro contra el barandal de madera. Tarde o temprano, tendría que decidir. Jean no tomó la decisión de inmediato. Pasó días debatiéndose entre sus propios pensamientos, preguntándose si realmente valía la pena exponer a Spirit a algo que no formaba parte de su naturaleza. Pero el mundo no se detenía por sus dudas. Los rumores en el pueblo crecían, y con ellos
el interés de personas que solo veían en Spirit una oportunidad para apostar, competir o demostrar que no era más que un caballo ordinario con una historia exagerada. No iba a permitir que eso sucediera. Si alguien tenía que decidir el destino de Spirit, sería él. La mañana en la que empezó el entrenamiento, el sol apenas había despuntado en el horizonte cuando Jean salió al corral. Spirit lo esperaba, como si supiera lo que venía. Lo primero que notó Jean fue la calma con la que el caballo lo miraba. No había desconfianza ni miedo, solo una aceptación silenciosa. «Hoy comenzamos, viejo». Spirit movió la cola y resopló, sin apartar la vista de su dueño. Los primeros días fueron duros. Spirit nunca había sido un caballo de carreras. Nunca había sentido la presión de la velocidad ni la exigencia de los circuitos. Jean no esperaba que lo entendiera de inmediato, pero tampoco imaginó que el proceso sería tan complicado. Spirit tenía fuerza, resistencia y un espíritu indomable, pero le faltaba velocidad. Al compararlo con otros caballos de competencia, la diferencia era clara. Spirit no tenía la explosión en las patas traseras, no despegaba con la misma rapidez que los demás. Después de cada sesión, Jean se sentaba en el porche, frotándose las manos con cansancio. Spirit se quedaba cerca, siempre observándolo, como si también sintiera el peso de la frustración. «Tal vez esto fue un error», murmuró una tarde, sin darse cuenta de que estaba pensando en voz alta. Spirit levantó la cabeza al oírlo, como si las palabras le hubieran llegado de algún modo. Jean suspiró y apoyó los codos en las rodillas. No podía forzarlo a ser algo que no era. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba buscando realmente? La respuesta llegó una mañana cuando decidió cambiar la estrategia. En lugar de enfocarse en la velocidad pura, Jean comenzó a trabajar en lo que Spirit sí tenía: resistencia, fortaleza y un instinto de lucha que no muchos caballos poseían. Dejó de hacer que Spirit corriera en distancias cortas y explosivas. En cambio, lo llevó a rutas más largas, donde la clave no era quién llegaba más rápido, sino quién aguantaba más tiempo. Lo hizo correr en pendientes, subir colinas, resistir el calor del mediodía y la humedad de las madrugadas. Poco a poco, Spirit comenzó a mejorar. No era el más rápido, pero nunca se detenía. Mientras otros caballos se rendían cuando la fatiga los dominaba, Spirit seguía adelante, su respiración fuerte, sus patas firmes. Fue en esos días cuando Jean se dio cuenta de algo importante. Spirit no ganaría una carrera por ser el más veloz. Pero si la competencia requería corazón, perseverancia y el coraje de no detenerse, entonces ningún otro caballo tendría una oportunidad contra él. Las semanas pasaron, y Spirit se convirtió en una versión mejorada de sí mismo. Su cuerpo se fortaleció, su resistencia aumentó, y su confianza también cambió. Ya no era aquel animal desconfiado y perdido que Jean encontró en la subasta. Ahora había fuego en sus ojos, determinación en su andar. Pero el camino aún no estaba terminado, porque una carrera real no solo dependía del caballo, sino del jinete. Y Jean sabía que si Spirit iba a competir, él también tendría que estar a la altura del desafío. El día había llegado. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte cuando Jean y Spirit salieron del rancho. El aire era fresco, pero cargado de una expectación densa, como si el mundo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Spirit caminaba con paso firme, su respiración tranquila, pero sus orejas en constante movimiento, captando cada sonido a su alrededor. No estaba nervioso, no tenía miedo. Jean tampoco lo tenía, pero sí sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que esta carrera no era solo una competencia, era una prueba. Una prueba de todo lo que Spirit había aprendido, de todo lo que habían construido juntos. Y, más aún, una prueba de que el destino de un caballo no se define por las expectativas de los demás, sino por su propio espíritu. El hipódromo estaba repleto.
Jean no recordaba la última vez que había visto tanta gente reunida en un solo lugar. Hombres y mujeres vestidos con sus mejores trajes ocupaban las gradas principales, mientras los peones y rancheros se agolpaban junto a la pista, apostando, comentando, murmurando entre dientes. El murmullo aumentó cuando vieron a Spirit. ¿Ese es el caballo del que tanto hablan?, preguntó alguien con tono burlón. Sí, el flacucho ese que compraron casi regalado. No tiene oportunidad. Ni siquiera parece un caballo de carreras. Jean escuchó los comentarios sin inmutarse. No necesitaba convencer a nadie. Y Spirit tampoco. Lo único que importaba era lo que estaba a punto de suceder dentro de esa pista. Los otros caballos eran pura sangre de linajes reconocidos. Sus jinetes eran experimentados, acostumbrados a la competencia, a la velocidad, a la presión. Spirit, en cambio, era un forastero en ese mundo. Un caballo que nadie quiso, que nadie creyó capaz de nada. Pero Jean sabía algo que ellos no. Sabía de qué estaba hecho Spirit. El sonido de la campana marcó el inicio de la carrera. El portón se abrió y los caballos salieron disparados como balas. El estruendo de los cascos golpeando la tierra reverberó en todo el hipódromo, levantando polvo en el aire. Spirit no fue el primero en salir, ni el segundo, ni el tercero. Jean no lo forzó. No tiró de las riendas ni lo presionó para acelerar más de la cuenta. Dejó que Spirit encontrara su propio ritmo, que sintiera el suelo bajo sus patas, que entendiera la carrera a su manera. Los otros competidores tomaron la delantera rápidamente, alejándose en una estampida de fuerza y velocidad. Spirit, en cambio, mantuvo un trote constante, sin prisa, sin desesperación. El público comenzó a reír. «Miren eso, van a media carrera y ese caballo apenas se mueve. Deberían sacarlo de la pista». Jean ignoró las burlas. Spirit tampoco parecía escucharlas. Su paso era firme, su mirada clavada en el camino. Porque la carrera no era solo de velocidad, era de resistencia. A la mitad de la pista, cuando los otros caballos comenzaron a mostrar los primeros signos de fatiga, Spirit seguía avanzando con la misma energía del principio. Su respiración era pareja, sus patas fuertes, su cuerpo entero en control. Uno a uno, los caballos más veloces comenzaron a reducir el paso. Los jinetes tiraban de las riendas, tratando de mantener el ritmo, pero el agotamiento ya se reflejaba en los músculos tensos de sus monturas. Fue entonces cuando Jean le dio la señal a Spirit. No necesitó palabras, ni tirones, ni espuelas. Solo un leve ajuste en su postura, una confianza silenciosa que Spirit entendió de inmediato. Y en ese instante, el caballo que nadie creyó capaz de nada comenzó a acelerar. Las gradas estallaron en gritos cuando Spirit empezó a rebasar competidor tras competidor. Primero dejó atrás al último, luego al antepenúltimo, luego a otro y otro más. Su galope no era una explosión descontrolada, sino un ascenso constante, un avance que no conocía el cansancio. Los espectadores dejaron de reír. Los que habían apostado en su contra se inclinaron hacia adelante, incrédulos. Los jinetes de los caballos líderes se dieron cuenta demasiado tarde de lo que estaba ocurriendo. Intentaron apurar a sus monturas, empujarlas al límite, pero sus caballos ya estaban agotados. Spirit, en cambio, aún tenía reservas de energía. La última curva estaba frente a ellos. Quedaban 2 caballos por delante. Jean sintió la fuerza de Spirit bajo él, la tensión contenida en cada músculo de su cuerpo. No había miedo, no había duda. Solo un instinto puro y salvaje, un deseo ardiente de cruzar la meta. Y entonces, Spirit corrió como nunca antes. El polvo voló en todas direcciones cuando Spirit se colocó al lado del líder. El otro jinete lo miró de reojo, con incredulidad, con desesperación. El público contuvo la respiración. Los cascos golpearon la tierra con furia, con una cadencia que hacía vibrar el suelo. La línea de meta estaba a unos metros. Jean se inclinó ligeramente hacia adelante. Spirit entendió la señal. Y en el último segundo,
con la fuerza de quien ha superado cada obstáculo que la vida le puso en el camino, cruzó la línea de meta antes que nadie. El silencio que siguió fue absoluto. Por un instante, nadie reaccionó. Nadie se movió. Solo el viento removía el polvo en el aire, como si incluso la naturaleza necesitara un momento para procesar lo que había sucedido. Luego, las gradas estallaron en un rugido ensordecedor. Algunos gritaban de emoción, otros de sorpresa. Y muchos, muchísimos, simplemente no podían creerlo. Pero Jin no escuchó nada de eso. Solo sintió la respiración fuerte de Spirit bajo él, el calor de su cuerpo, la energía viva que aún corría por sus venas. Se inclinó y le acarició el cuello con una sonrisa cansada. «Lo hicimos, viejo». Spirit bufó, levantando la cabeza con orgullo. No era un caballo de linaje, no era el más rápido ni el más grande, pero había ganado. Porque más allá de la velocidad, más allá de la raza o la crianza, lo que realmente define a un campeón es el espíritu. Los días pasaron y con ellos, la euforia de la victoria se fue desvaneciendo como el polvo que deja un galope en la llanura. La gente en el pueblo hablaba de Spirit y de su hazaña, algunos con admiración genuina, otros con sorpresa, e incluso unos cuantos con la incredulidad de quien no quiere aceptar que un caballo sin nombre ni linaje pudo vencer a los mejores. Pero ni Jin ni Spirit parecían interesados en la fama. Después de la carrera, las invitaciones llegaron. Propuestas de más competencias, promesas de premios y de reconocimiento. Algunos querían comprar a Spirit, ofrecer sumas de dinero que hacían levantar cejas entre los comerciantes del pueblo. Pero Jin nunca dudó de su respuesta. No está en venta. No lo estuvo el día de la subasta, cuando todos lo consideraban inútil, y no lo estaría ahora, cuando el mundo finalmente había visto lo que él siempre supo. Spirit no nació para la gloria, ni para ser una atracción en los hipódromos. No había sido criado para competir. Su espíritu pertenecía a la tierra, al viento, a la libertad de las praderas abiertas. Y Jin solo quería volver a casa. El regreso al rancho fue silencioso, pero no pesado. Era la tranquilidad de saber que habían cumplido con lo que la vida les puso en el camino. Jin miraba el horizonte mientras Spirit caminaba a su lado, con el mismo paso sereno de siempre. Ya no era el caballo flaco y desconfiado de aquella subasta, ni el animal perdido que no sabía a quién pertenecer. Ahora caminaba con la cabeza en alto, con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Cuando cruzaron la cerca de madera del rancho, Jin soltó un suspiro y palmeó suavemente el cuello de Spirit. «Ya estamos en casa, viejo». Spirit levantó la cabeza y bufó, como si entendiera cada palabra. La vida en el rancho no cambió mucho después de aquello. Los días seguían su curso entre el trabajo con el ganado, las noches frescas bajo un cielo infinito y el sonido de los grillos llenando el aire cuando el sol se ocultaba. Pero algo sí era diferente. Jin ya no se sentía solo. Había pasado muchos años creyendo que su mejor momento ya había quedado atrás, que su vida en Hollywood, con toda su fama y reconocimiento, había sido su única historia. Pero Spirit le enseñó que no, que aún había caminos por recorrer, aún había batallas que pelear y victorias que saborear. Y lo más importante de todo, que no se trataba de lo que los demás creían de ti, sino de lo que tú crees de ti mismo. Una tarde, sentado en el pórtico con su cigarro a medio consumir entre los dedos, Jin miró a Spirit trotando libre por la llanura. No necesitaba riendas ni cercas para saber que siempre volvería. Al final, lo único que importa es en qué crees, murmuró para sí mismo. Y en ese momento, supo que después de todo, había encontrado su propio final feliz. La historia de Jin y Spirit es mucho más que la de un hombre y su caballo. Es un relato sobre la perseverancia, la confianza y la capacidad de encontrar valor en lo que otros descartan. Desde el inicio, Jin ve en Spirit algo que nadie más puede ver. Un espíritu fuerte, una determinación oculta bajo la apariencia de un caballo flaco y sin gracia.
Pero lo más importante es que no intenta cambiarlo para que encaje en las expectativas de los demás, sino que le permite descubrir su propia fortaleza. A lo largo de la historia, Spirit representa no solo la lucha contra los prejuicios, sino también el proceso de redescubrimiento personal. En el fondo, Jean y Spirit son lo mismo. Dos almas marcadas por el pasado, que han sido ignoradas y subestimadas, pero que todavía tienen mucho por demostrar. Lo que los une no es solo la necesidad de sobrevivir, sino la confianza que construyen poco a poco, la lealtad silenciosa que crece entre ellos. Uno de los momentos más impactantes es cuando Spirit salva a Jean de las aguas turbulentas, un acto que demuestra que la confianza y el amor verdadero no necesitan palabras. Desde ese momento, su relación deja de ser la de un hombre y su caballo. Se convierten en compañeros, en iguales. La carrera final es la prueba definitiva. Spirit no gana por ser el más rápido, sino por ser el más resistente, el que nunca se rinde, el que tiene un propósito más grande que la victoria. El mensaje que deja esta historia es profundo y universal. Nos recuerda que el valor no está determinado por lo que los demás piensan de nosotros, sino por lo que llevamos dentro. Que no importa cuántas veces nos digan que no somos lo suficientemente buenos, lo importante es creer en uno mismo y en el camino que elegimos recorrer. Al final, ni Jean ni Spirit buscan la gloria o el reconocimiento. Encuentran algo mucho más valioso: la paz, la libertad y la certeza de que, cuando crees en ti mismo y en aquellos que caminan a tu lado, no hay obstáculo que no puedas superar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Deja un comentario para contarnos cómo te ha inspirado y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.